Las músicas latinoamericanas habían atravesado la primera mitad del siglo XX como una revolución del sonido en Occidente. Una revolución que venía desde abajo, desde los oprimidos del sistema, la inmensa mayoría de la población que, debido al contexto sociopolítico, se había aglomerado en las grandes ciudades y mezclado sus culturas hasta lograr las artes que le darían sonido al mundo. Tango, rumba, samba, ranchera, son, bolero y muchas más fueron el resultado de esa fusión de voluntades que tomó por sorpresa la moral y las buenas costumbres de las élites. Pero el contraataque del sistema pronto estaría preparado. Soy Gabo Merlino, esto es Cambalache, la historia del otro lado de la historia, temporada 2. ¿Qué significa ser músico latinoamericano en el siglo XXI? Ante todo, ser heredero de una cadena de resistencia cultural. Una resistencia que debió comenzar más o menos a partir de la década del 50 del siglo XX, cuando el contexto sociopolítico global permitió que las grandes empresas tuvieran el poder de tomar las decisiones por la gente y los gobiernos centrales usaran el recurso de invasión cultural para aplacar poblaciones furiosas y disconformes. Cine y discos se convirtieron en tanques invencibles y amansadores, creadores de dimensiones, implacables soldados sin rostro, domadores de almas. ¿Y por qué el cine y los discos como armas de invasión? Simplemente porque eran las tecnologías dominantes de la época, y además en crecimiento. El cine comenzaba a explotar el color desde los 50, y los discos también darían un salto evolutivo en 1948, con la invención del LP, que les permitiría ser de larga duración y además mejorar su sonido. Las radios dejarían lentamente de usar músicos en vivo para pasar más discos, y para eso no se necesitaba que los discos fueran de músicos locales, podían ser de cualquier lado. A este desgraciado del guitarrista, además de pagarle por tocar en la radio, ahora le tengo que dar de comer. Payemos mejor estos discos que llegaron de Inglaterra. ¿Pero sabés de qué música son? No importa, lo importante es que los discos no comen. No compro más una sola pizza. La tercera pata tecnológica era la televisión, también de gran crecimiento en la época, que se llenaría lentamente de productos musicales de afuera en su programación, ya que las discográficas dominantes contratarían sus espacios para difundirlos. Todas estas tecnologías serían el paralelo de lo que hoy es Internet y sus dos lugartenientes, las cadenas de streaming y las redes sociales. Es entonces, en esa misma década del 50, con el nacimiento en el mundo anglosajón de músicas sencillas que parecían tener una estructura casi de laboratorio, con fórmulas de 3 o 4 acordes que se repetían en infinidad de canciones, rítmicas frenéticas y constantes, y letras simples que hablaban mayoritariamente de amor, el mercado estaba armado y en expansión. Aparecerían los herederos comerciales de la rica tradición musical afroamericana, el rock and roll, los primeros cantantes pop y la música beat. Muchos de sus artistas eran talentosos y eso no está en discusión. Lo que es notorio es cómo ocuparon en poco tiempo todo el mercado, sin dejar casi espacio a los géneros locales de cada país, y cómo a muchos de los artistas locales no les quedó otra que sumarse a estas músicas y estilos impuestos desde las discográficas solo para poder trabajar. Si es que tu suegra molesta y tu novia te toma el pelo, o si la chica de enfrente no te deja dormir. La música beat tendría sus propias formas de baile, como por ejemplo el twist, de gran auge en los 60, y esta gran industria inventada sería bautizada en Latinoamérica con el nombre de la Nueva Ola, término acuñado por Ricardo Mejía, director de la discográfica RCA, cuyo lema era además producir canciones que duraran un solo verano. Las músicas latinoamericanas trataron de resistir como pudieron. El verdadero efecto de la penetración cultural no se sintió de inmediato. De hecho, en la década del 50, a pesar de que ya estaba entrando de manera asombrosa la música beat en todos los países, las músicas latinoamericanas presentaron producciones de altísimo nivel. Fue allí que comenzó, por ejemplo, la época dorada del vals peruano en el plano internacional,
con Chabuca Grande a la cabeza. Fue la época de oro del tango en Argentina, con artistas que estaban en lo alto de su carrera, como Aníbal Troilo y Osvaldo Pugliese, y otros que comenzaban a cambiar la historia, como Astor Piazzolla, que compuso su obra más conocida, Adiós Nanino, justamente en 1959, u Horacio Salgán. Sé más federal, changuito. No te olvides del folclore argentino, los chalchaleros, los fronterizos. Y la misa criolla de Ariel Ramírez, estrenada en 1964. Mi abuelo no escuchaba eso. Él era fanático del trío Galleta, que cantaba en inglés. Tu abuelo era cool, bebé. Fue también el momento del nacimiento del samba canción en Brasil, lo que hoy conocemos como bossa nova. La primera bossa fue Chega de Saudade, compuesta en 1958 por Antonio Jobim y Vinícius de Moraes. Linda, qué cosa loca. Fue una época de oro para el cine y el bolero mexicano, con autores de muchísimo peso en el siglo, como Roberto Cantoral o José Alfredo Jiménez. Y hasta el jazz estadounidense estaba dando otro salto evolutivo gigante, con estrellas como Miles Davis o Dizzy Gillespie revolucionando la música. También los cancioneros italianos y franceses tuvieron mucho éxito, y los españoles empezaron a desarrollar artistas que terminarían de explotar en la década del 70 con algunas figuras muy comerciales y otras de mucha calidad, como la de Joan Manuel Serrat. No sé de quiénes me estás hablando. Este vive en blanco y negro. Es importante en este punto aclarar la diferencia entre intercambio cultural e invasión cultural. La brasilera Elsa Soares, escateando como Louis Armstrong, o el mismo Louis haciendo una versión del tango argentino El Choclo, o las big bands estadounidenses adoptando los ritmos centroamericanos de Cuba en los 40 a partir de la influencia de maestros como Martín Bauza, son ejemplos de intercambios entre músicos. Armstrong definía a Elsa Soares como su hija musical, y lloraba al escuchar al argentino Oscar Aleman tocando música brasilera en París, la misma París donde Django Reinhardt, un gitano belga, sería adoptado como el padre del gypsy, una de las ramas del jazz estadounidense. La París de 1930 fue quizás el gran ejemplo de intercambio cultural, donde jazzeros, tangueros y músicos latinoamericanos de todo el continente coincidían en los mismos locales e intercambiaban músicas, algo que se rompió con la llegada de la Segunda Guerra Mundial. Es intercambio también la intervención de Dizzy Gillespie en el disco de la orquesta tanguera de Osvaldo Fresedo, que además produjo que Dizzy conociera en ese viaje a la Argentina a su futuro director musical, el argentino Lalo Schifrin, el mismo que después hizo la música de Misión Imposible, en suelo norteamericano, lugar de origen de Gerry Mulligan, el mismo que junto al argentino Astor Piazzolla haría historia al fusionar sus músicas en Milán, Italia, en la década del 70. Pero otra cosa es si cierta música en particular monopoliza las góndolas en las casas de venta de discos y los medios de comunicación. Eso sí se llama invasión. Mira, ahora que ya el gobierno no nos da más el subsidio para grabar la música nacional, dejemos de grabar tango y folclore. Pero es nuestra música, hay que apoyarla, es nuestra patria. A mí me apoya la Casa Central de RCA en Estados Unidos, que me giró $100.000 para producirle discos a los batidos de leche rock and roll. Mi patria es el mundo, campeón. Antes que nada, si estás en YouTube, dale me gusta y suscríbete. También podés encontrarnos en Spotify y muchas plataformas más. ¡Recomendanos con tus amigos! La realidad se empezó a ver en números a partir de la década del 60. Todos los géneros latinoamericanos se fueron viendo desplazados en volumen de venta de discos. Asimismo, quedarían bastante afuera de los espacios radiales y televisivos, y a muchos de los artistas las discográficas directamente les rescindirían sus contratos. No volverían a grabar jamás. Serían reemplazados por la nueva modalidad de música comercial que los productores habían bautizado como rock, y que más tarde, cuando el rock comenzaría a separarse del sistema, seguiría viva y reinante con el nombre de pop. Pop para divertirme. Bueno, el programa de hoy es un homenaje a Antonio Carlos Jobim, uno de los grandes compositores de Brasil. Tenemos que hacer una versión de la canción Garota de Ipanema. Escucha. Olha que coisa mais linda, muito cheia de graça. É a menina que vem, que passa, num doce balanço, caminho do mar. ¡Oye, qué cosa más linda!
No, yo no canto canciones de otros, soy artista pop, hago canciones de autor en inglés. La dimensión política ya de los 60 encajaba perfecto con este plan. Los gobiernos de Latinoamérica se habían plagado de regímenes conservadores o dictaduras apoyadas por los Estados Unidos. Estos no solo desalentaban a las culturas locales por la comunión popular que éstas provocaban, sino que, en la tercera dimensión de poder, la económica, favorecían la más absoluta impunidad de los mercados, lo único que era verdaderamente libre en ese contexto. Dentro de la música, las discográficas eran las que representaban ese sector, y comenzaron a publicar productos que no solo fueran fáciles de vender por su sencillez, sino que también comulgaran con los ideales de estabilidad del plano político. Canciones que duraran un solo verano y con letras superficiales. No, esa letra que dice que el mundo fue y será una porquería no me sirve. Alegría, alegría, compone otra cosa, no sé, algo que hable de la bella sonrisa de tu mamá o que tu novia está despeinada pero que la amas igual. No me complique las cosas. Y de hecho, fue en el mundo anglosajón que estas músicas de los 50 se ganaron un nuevo apodo, easy listening, lo que aquí conocemos como música de ascensor. Especialmente las baladas interpretadas por cantantes y las músicas instrumentales comerciales, quienes, una vez pasadas de moda, pasaron a integrar esa categoría peyorativa. Fue allí también que las discográficas estadounidenses, dueñas del mercado, empezaron a intentar apropiarse de otros géneros latinoamericanos. El mejor ejemplo es el del invento norteamericano de lo que hoy conocemos como salsa, que en realidad es una síntesis de músicas cubanas. El término fue acuñado por discográficas de Nueva York en los 60 y sirvió para vender un producto que englobara músicas latinoamericanas en general, pero con patente estadounidense. Esa práctica de las discográficas, para ir más allá del público tradicional de un género, se fue extendiendo en el siguiente formato: una formación de instrumentos que incluyera sí o sí guitarras eléctricas, bajo eléctrico y batería, y músicos que interpretaran canciones con algún aire rítmico o de acento de alguna región, lavando la cultura propia, pero haciéndola más vendible. Oye, güey, me alegra que quieras hacerme contrato de grabación. Soy bien mexicano y cantante de son jarocho. Mis músicos están felices, vendrán gratis. Te traigo mi guitarrita y además otros instrumentos típicos: requinto, jarana, arpa, tarima, leona, pandero, quijada, marimbol, güiro y cajón de tapeo, güey. Mira, sinceramente, de todo eso me quedo con voz y una guitarra. Si es eléctrica, mejor. Nosotros te ponemos un bajo y batería y el compositor de la discográfica te va a preparar un tema para vos con temática de amor. No mames, me estás pidiendo que haga otra cosa, pendejo. No, nada que ver. Vas a seguir haciendo música mexicana, pero más sencilla, para que la gente la entienda. Ya en los 70 y hasta hoy, eso dominaría los mercados y se conocería como pop latino, lo que engloba a casi todos los artistas ultra conocidos de las últimas décadas, desde Ricky Martin a Enrique Iglesias, pasando por Luis Miguel, Shakira y el que se te ocurra. En el universo de la música, por ejemplo, hoy por hoy solo 3 empresas, las discográficas Sony, Warner y Universal, se quedan casi con el 70% de los ingresos mundiales que genera la industria musical. Un universo que involucra a millones de artistas. Un poco desigual, ¿no? Algo habrán hecho para merecerlo. Siempre fue así. En otros tiempos eran RCA, Columbia y Odeon, por ejemplo, las que movían casi todo el mercado. ¿Y cuál es el problema con eso? Que desde su lugar de inmenso poder generan las tendencias musicales y culturales que hacen la banda sonora de nuestra vida. Sí, desde una oficina se diseña la identidad de un planeta. El criterio de selección es la ganancia, aunque eso implique la muerte de culturas originarias. Si estás fuera de su radar, es muy probable que conozcas la inexistencia antes que cualquier otro tipo de tortura. ¡Ay, qué melodramático! A mí no me importa si elijo o no. Entreténganme, entreténganme. 1956, estreno absoluto. Fue en ese mismo año que se estrenaría la película Rock Around the Clock en Estados Unidos, la primera película de rock and roll de la historia. No tardaría en llegar a Latinoamérica y en producir una revolución entre los jóvenes fascinados por esa danza mucho más desprejuiciada que las anteriores, con menos abrazo y más movimiento. A los mercados les resultaba rentable ese frenetismo musical que tanto les llegaba a los jóvenes, hartos del mundo estructurado que le habían ofrecido sus padres y que les había regalado 2 guerras mundiales como herencia. A la política no le desagradaba tanto esa música, que poseía letras que todavía no la criticaba y de paso mostraba cierta apertura estética a la sociedad. Había que hacer muchos cambios en el mundo, pero los más fáciles de realizar eran los que tenían que ver con los derechos individuales y las costumbres.
la aceptación de la diversidad sexual, la aceptación de la igualdad de los derechos de las mujeres, el divorcio, el aborto y hasta la ridícula imposición de cierta vestimenta en hombres y mujeres. Está prohibido el cabello largo y las ropas coloridas. Yo, si un médico me atiende en zapatillas, no le confío. La música anglosajona podía acompañar a los jóvenes en esa lucha, que quizás tuvo su momento político culminante en el Mayo francés de 1968, siempre y cuando el rock se asociara a la libertad, y esta inconscientemente a las potencias centrales de Occidente como Estados Unidos. Mientras tanto, lo establecido, el status quo, se mantenía, y las potencias seguían operando en las sombras, continuando con la carrera nuclear, produciendo guerras y masacres como la de Vietnam o desregulando mercados financieros. Eso sí, las músicas locales, las culturas regionales, quedaban del otro lado. Eran lo viejo, lo atrasado, lo que había que cambiar, todo lo que estaba mal. Los cantantes de tango son antiguos, se quedan quietos en la televisión. Los de pop sí, se mueven, son mejores. Es por eso que, para los géneros musicales americanos, la década del 60 sería el comienzo de la Edad Oscura y el olvido generacional. El tango es uno de los mejores ejemplos de una cultura que fue llevada al underground total. Primero porque tuvo una caída en ventas superior a la de otros géneros, y segundo porque fue puesto en el lugar del grotesco, del desprecio y del atraso. Un ejemplo de esto son las películas y los programas musicales para jóvenes emitidos en televisión y producidos por las discográficas, como El Club del Clan, donde se representaba al tanguero con el estereotipo del bruto, machista, anticuado y matón. Criminal tango, pecaminoso. Y si bien el tango como género siguió creciendo musical y literariamente en esos tiempos, perdió totalmente su llegada a los jóvenes, el lugar en las grandes discográficas y los espacios en los grandes medios, lo cual se mantiene hasta hoy. Por solo dar un ejemplo, con la caída del programa televisivo Grandes Valores del Tango en 1992, el género nunca más tuvo una emisión semanal en horario central que durara todo el año en los canales más vistos de su propio país. Ya ha pasado de esto más de un cuarto de siglo. La política contra esa cultura pasó de un primer momento de ataque a, una vez asegurada la victoria, un momento de indiferencia, otra arma letal. Ya no figura, ya no existe. Ah, sí, tango, lo que bailaba mi abuelo Toribio. Regreso a cantar tonadas de sol a sol por la sangre. De todos modos, algunas músicas latinoamericanas se organizaron en los 60 para sobrevivir. En Argentina nace en 1963, entre folcloristas, el movimiento del nuevo cancionero, integrado entre otros por la gran Mercedes Sosa, que buscaba integrar a todas las músicas regionales del continente, unidas también en un discurso de liberación contra el sistema injusto. No tardó también en surgir en Brasil el movimiento popular brasilero, con artistas como Chico Buarque y Caetano Veloso, o los trovadores cubanos, estos apoyados por el gobierno comunista de Fidel Castro, el único en la región, entre los que se destacaban Pablo Milanés y Silvio Rodríguez, y otros cantautores en todo el continente, como por ejemplo los chilenos Víctor Jara y Violeta Parra. Fue así que el folclore latinoamericano de protesta tuvo durante unos 20 años un espacio importante entre las juventudes, a pesar de que sus músicos eran combatidos por los gobiernos de turno. De hecho, muchos músicos terminaron en el exilio y otros asesinados, como el propio Víctor Jara o el argentino Jorge Cafrune. Fue solo un accidente. ¡Qué zurdito que sos! El rock también empezó a dividirse a mediados de los 60. Nace un rock de protesta, encabezado por figuras como Joan Baez y Bob Dylan, que no eran otra cosa que continuadores de los cantautores folk de protesta estadounidenses de las décadas anteriores, tipos como Woody Guthrie o Pete Seeger, que vendían mucho menos y que la pasaban peor. Pete Seeger, por ejemplo, fue encarcelado por el macartismo durante un año y censurado por 17 meses. También aparecen músicos de rock tanto en Estados Unidos como en su aliado en Inglaterra, que no solo muestran su disconformidad ante el régimen, como John Lennon, sino que también comienzan a realizar composiciones musicales de altísimo nivel, como Pink Floyd, Led Zeppelin o Queen, entre muchísimos otros. También en Latinoamérica comenzó a surgir desde fines de los 60 un rock local, que si bien tenía influencias instrumentales del rock del norte, con el tiempo fue usando más raíces musicales y poéticas de las propias tierras, algo que culturalmente fue borrado desde el poder,
y las empresas, al bautizar a estos músicos como parte de un rock nacional que no es tal, ya que en músicos como Charly García, Fito Páez, Spinetta o Patricio Rey, por solo decir algunos, hay tantas influencias de la cultura extranjera como de las culturas y la lírica local. Un tango al mango revoleando la cabeza como un loco de aquí para allá. Sin embargo, a pesar de la poca difusión, de la poca posibilidad de vivir dignamente de la música, cada año surgen músicos y cantantes nuevos en el universo de las músicas populares latinoamericanas. Es increíble de ver cómo al sistema se le siguen escapando las músicas latinoamericanas por las mínimas rendijas que deja abiertas. Es que, sistema, la cultura latina es un torrente sin contención posible, es la sangre acumulada de miles de desarraigos, es las venas abiertas de cada injusticia, es lo que finalmente no podremos dejar de ser. Soy Gabo Merlino, esto es Cambalache, la historia del otro lado de la historia, temporada 2. Si te gustó, suscríbete y déjanos tu comentario, porque siempre hay otra mirada de la realidad para explorar.